Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí reunidos otra vez por medio de esta aplicación. De verdad que es un privilegio para mí, para poderme comunicar con ustedes y poder compartir un día aquí con ustedes la palabra. Creo que es algo que es importante. ah, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí apoyando y continuando pues con la obra de Dios, porque uno no sabe Dios dónde lo va a poner a uno y en qué momento y cómo cambian las cosas y como podemos ver, la vida nos ha cambiado mucho, pero tenemos que constantemente seguir buscando de la voluntad de Dios y poder continuar extendiendo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y yo pienso que este es un medio que nos permite hacer eso. Pero estoy muy contento, estoy muy agradecido con el Señor porque hay el deseo en sus corazones de recibir en este día. Le doy gracias a Dios por eso. Y vamos entonces a alabar al Señor. Tengo dos cancioncitas muy especiales, tienen muy lindo mensaje y quiero compartirlas con ustedes en el nombre de Jesús. ¿Ok? Necesito solo tu amor, Señor. Solo tu amor.
Gracias, Dios Padre poderoso. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor bendito, Dios Padre poderoso. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Dios poderoso. Bendito seas, Dios. Te pido, Señor, que hoy en esta tarde, Señor, vengas tú, Señor, tomes control de nuestras vidas, Señor.
Te entregamos nuestros corazones, te entregamos lo mejor de nosotros y nos ponemos ante tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el que permite, Señor, que todo suceda, Señor. Disponemos, Señor, a recibir de ti, y yo me pongo, Señor, ante ti, Señor, para que yo sea un instrumento tuyo, Padre. Que yo disminuya para que tú crezcas, Dios poderoso. Te pido, Señor, que tomes control de nuestros corazones, que nos dé la posición, Señor, de hoy recibir de lo que tú nos quieres dar, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias les doy a todos por estar con nosotros, porque de verdad que es un privilegio estar con ustedes. Y continuando con lo que hemos estado hablando, que acuérdense que hace 2 semanas estuvimos hablando específicamente de la fe, lo llamamos la anatomía de la fe, y hablamos muy claramente de eso. Pues continuando en ese mismo proceso y poder seguir aprendiendo, pude estudiar un poquito de un tema que me pareció muy interesante, y en este caso se llama los estados de la fe. Se llama los estados de la fe. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de John, el versículo 4, el capítulo 4 y versículo 48. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, dice: Jesús les preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales y maravillas? ¿Acaso nunca van a creer en mí si no es que pueden ver señales y maravillas? Ustedes se acuerdan que en el libro de Lucas, que él escribe a Teófilo, Lucas hace constantemente está hablando de la comunicación, a ver, es una palabra, que había una relación directa entre lo que Jesús decía, la palabra que Jesús decía, y los hechos que él hacía. Había una relación estrecha entre todo lo que él hacía, porque sus enseñanzas eran una explicación de sus hechos, y sus hechos una confirmación de sus enseñanzas. Jesús nunca dijo, hagan como yo digo, pero no como yo hago. Él nunca dijo eso. Sabemos que él decía la verdad, puesto que muchos estamos aquí escuchando esto porque hemos creído en que su palabra es la verdad. Y cuando Jesús hablaba con autoridad, y sabíamos muy bien que él lo demostraba a través de los milagros que él hizo. Yo le pido al Señor que si algún día se escribe nuestra bibliografía en alguna parte, que no haya una gran diferencia entre nuestras palabras y nuestros hechos, que no sea solamente pura palabra, sino fueran hechos. Yo pienso que cuando uno está en una plataforma como esta, en cualquier parte, si está uno al frente de personas que lo están escuchando a uno, es una gran responsabilidad, porque uno no puede estar predicando algo que uno no vive. Y si uno hace eso, está poniendo en peligro no solamente su salvación, sino la salvación de muchas personas que lo escuchan a uno, porque eso los puede hacer a ellos que se pierdan. O sea que hay una responsabilidad, y tenemos que mantener eso muy en claro. Por eso quería hacer como una especie de paréntesis y de decirles eso. Es muy importante que nosotros podamos entender eso, porque nosotros tenemos que tratar de todo lo que enseñamos, tenemos que practicarlo, porque eso es lo que nos llama el Señor. Entonces, continuando con lo que tenemos preparado para hoy, de John 41, vamos a hablar, para las personas que les gusta anotar, si alguno tiene un librito, vamos a hablar de 3 puntos acerca de la fe, que lo vamos a llamar los 3 estados de la fe, y cuáles son las 3 debilidades que esos estados tienen mientras uno está pasando por ellas. Vamos a mencionar cuáles son esas fallas, cuáles son esas debilidades, y vamos a entenderlas, porque lo que estamos aquí es tratando de aprender cómo es que la palabra nos habla
porque muchas veces lo hacemos y tal vez no entendemos. Mucha gente dice, si yo leo la Biblia pero no lo entiendo, y yo sé porque eso me pasa a mí mucho también, pero qué bueno que podemos utilizar recursos como el internet para uno aprender. Entonces vamos a empezar con el primer punto. En la narrativa si uno lee el capítulo de John, el 4, y estamos hablando de que había un noble en Capernaum en ese tiempo. Había un noble en Capernaum que había escuchó acerca de que había un maestro, un señor llamado Jesús de Nazaret, que estaba haciendo muchas obras, que era un hombre que no solamente se estaba ganando el corazón de las personas por las palabras tan elocuentes que decía, sino que lo estaba confirmando con sus hechos y con los milagros que él estaba haciendo. Entonces, él sin tener ninguna como conocimiento de que esto lo podía utilizar en algún momento, atesoró eso en su corazón, lo puso en su corazón y lo mantuvo ahí, hasta que llegó un momento en que su hijo se enfermó. Su hijo se enfermó y el hombre, el noble en Capernaum, consultó muchos médicos y los médicos no le dieron ninguna esperanza. Le dijeron que su hijo estaba extremadamente enfermo, que estaba casi al punto de la muerte. La fiebre era demasiado alta, una fiebre altísima, y le había quitado toda la lozanía de su cuerpo y ya lo estaba como secando. Pero el noble se puso a pensar y recordó de aquel maestro que estaba en este momento en Canaán y que estaba haciendo milagros y prodigios y revelaciones. Y entonces, ¿qué pasó? En ese mismo momento nació un poquito de fe dentro de él. En medio de su alma creció un poquito de fe. Y sin importar qué tan pequeña fuera la fe, esta fe fue suficiente para que él cogiera camino con mucha diligencia para poder comprobar si lo que estaban diciendo de ese maestro era verdad. ¿Sí me entienden? A ver si era verdad lo que habían escuchado. Y Jesús estaba en Canaán y el noble estaba en Capernaum. Algunos expositores dicen que hay unas 15 y 20 millas entre Capernaum y Canaán. Entonces el hombre tomó el camino con mucho apuro, con mucha diligencia, y su fe había crecido en tal estado que él no escatimó nada, sino que salió. En ese momento su fe pequeña empezó a tomar más, podríamos decir, más forma, más tamaño. Entonces llegó donde Jesús. Cuando llegó donde él, lo escuchó y estaba Jesús reunido con discípulos y con la multitud, y él ahí mismo, sin ningún temor, sin ninguna reverencia, sino que él llegó de una vez con maestro y le dijo así: maestro, ven a mi casa, porque si no, mi hijo muere. Así le dijo. Y hay que notar que Jesús, en vez de darle una respuesta que lo consolara y le dijera no te preocupes, Jesús lo reprendió. ¿Y sabe qué le dijo? Lo que acabamos de leer como texto de estudio hoy. O sea que si no escuchas y no ves señales y milagros, no crees. Es la única forma que crees. Pero ¿qué pasó aquí? El noble no le prestó atención a Jesús, que lo había refutado. Ni se desanimó, ni se puso triste por eso, sino que volvió y con mucha fuerza, con todo el ímpetu de su corazón, le dijo: Señor, ven a mi casa, porque si no, mi hijo muere. Entonces, a ese punto, ya su fe ya no era esa fe pequeña que él tenía al principio cuando escuchó acerca de Jesús. Ya era una fe de súplica. Ya era una fe, ya había cambiado de ser una fe pequeña
hacer una fe de súplica, de pedirle con todas sus fuerzas. ¿Sí me entiendes? Señor, ven. Porque el niño estaba muy enfermo. Y él le dijo, Señor, si tú no vienes a mi casa. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Cuando Jesús vio lo que verdaderamente había en el corazón de este noble, lo miró con ojos de benevolencia y le dijo, vuelve para tu casa, porque tu hijo ya es sanado. Eso fue lo que pasó. Y entonces el noble se fue para su casa, y cuando llegó al atardecer del otro día a su casa, vio que su hijo estaba completamente curado. Él se encontró con sus sirvientes en la mitad del camino, que le dijeron, maestro, tu hijo está sano, tu hijo está vivo. Y entonces él le preguntó, pero ¿cómo a qué horas? Él se sanó, y le dijo, como a la hora séptima fue que el niño se sanó y la fiebre lo abandonó. Y entonces el noble recordó que esa fue la hora en que el Señor le había dicho que su hijo fue sanado. Y eso fue un día después, porque el texto dice que los servidores del noble se encontraron con él al otro día, cuando él ya estaba de regreso. Entonces él lo pensó, que se dio cuenta que fue en el momento en que Dios lo dijo y declaró la palabra, que su niño fue sano. Y entonces el texto dice que a partir de ese momento él creyó y su familia también creyó. Él creyó y su familia también creyó. Entonces les estoy dando como un bosquejo general para que hablemos de esas 3 etapas de la fe. Vamos a despedazarlas una por una para entenderlas mejor, y vamos, después de que encontremos cada una, encontremos cuál es el estado de la fe, y vamos a determinar cuáles son las partes débiles, cuáles son las fallas que cada una de ellas tiene y que una se diferencia con la otra. Entonces, el primer estado de fe, vamos a hablar de ese primero. Vamos a hablar de ese primer estado de fe. Porque la fe, cuando empieza en nosotros, la palabra dice que es tan pequeña como un grano de mostaza. La fe, los hijos de Dios no empezamos con una fe grandísima, una fe grande. Empezamos con una fe pequeña y vamos trabajándola. Para usar otra analogía, la fe es como una chispa que tiene la posibilidad, si usted la ventea, si usted la cuida, si usted la sopla, de convertirse en un fuego abrasador, un fuego que consume. O sea que la fe es algo que empieza como algo pequeño, pero tiene la capacidad para ponerse grande. Entonces, el primer estado que vamos a hablar lo vamos a llamar la fe que busca. Ese es el primer estado. Tenemos que entender que la fe que busca, cuando tú la recibes, hace que una persona se ponga en actividad. Y en la clase anterior estuvimos hablando de que la fe no es solamente creer, que hay muchas más actividades que van incluidas. Hablamos de que la fe hace que entendamos, la fe hace que obedezcamos, la fe nos hace hacer obras que son trascendentales en nuestra vida. La fe obedece. Hablamos de muchos aspectos de la anatomía de la fe. Ahora estamos hablando del estado de la fe. Entonces, el primer estado que estamos hablando es la vamos a llamar, por decirle un término, la fe que busca. Y esta fe que busca hace que la persona que la reciba empiece a entrar en actividad. Hace que inmediatamente la fe que busca, ya no nos conformamos con tener una relación, así como no muy poderosa con Dios, sino que queremos estar constantemente en la presencia del Señor. Nos hace ir a buscar algún sermón, o buscar en el internet, o escuchar de una palabra. Esta fe que busca, por ejemplo, si escuchamos que hay un lugar donde la gente está en victoria y están en fuego, y vemos que la gracia de Dios está
representándose allá y mostrándose allá fuertemente, pues hacemos lo que tenemos que hacer para estar allá, así sea un lugar lejos. No nos importa que nos toque parados, no nos importa que haya algo que nos quite del confort y nos estamos contentos de estar parados y ponemos nuestra mayor atención para escuchar lo que se está hablando, porque no sabemos si en algún momento nos vamos a perder de una palabra que es la que verdaderamente en ese momento tal vez estamos necesitando en ese momento. O sea que es una fe que crea actividad, que nos hace movernos, que nos hace orar. La fe que busca es una fe que te hace mucho más poderoso en oración. Ya no te conformas con estar orando por un momentico cuando levantas por la mañana o cuando te acuestas por la noche en una forma repetitiva, tal vez diciendo las mismas palabras. No, la fe que busca te hace una persona poderosa en oración. Ya tus oraciones son fuertes, tus oraciones son constantes, oras no solamente cuando te levantas, sino que cuando estás caminando en la calle, cuando estás manejando, tal vez en un momento sacas en la oficina 10 minutos para irte para debajo de las escaleras y estar allí metido con el Señor en un momento. Esa fe que busca inicia y activa la vida de uno para uno estar en una relación más cercana del Señor. La fe que busca hace que toda esa actividad en la vida de uno tenga. ¿Sí me entiende? Es uno entusiasmado y con humildemente para escuchar mensajes pero de todas maneras esa actividad no existía antes hasta que no naciera esta fe. La fe que busca, ese sería el primer estado de la fe. Imagínate que esta fe también tiene sus partes débiles. Porque en esta fe tú todavía no estás convencido de que esta fe te puede salvar. Estamos empezando, estamos conociendo, estamos aprendiendo a tener una relación con Dios, pero todavía dentro de ti tú no estás convencido si esta fe ya te salvó o te puede salvar. Sí, y nos puede decir, bueno, esta fe ya nos perdonó nuestros pecados. Porque ¿qué pasa? Podemos tener muchas dificultades y tú estás en fe y tú no permites que Satanás se te ponga enfrente y te quite el gozo y tú sigues buscando y tú sigues buscando. Pero de todas maneras esta fe no te da una paz perfecta. Esta fe te ayuda a buscar, esta fe te ayuda a tratar de mantener una relación más cerca con Dios, pero no te da esa paz que se necesita cuando uno está en verdadera comunicación con Dios. Entonces esta fe nos ayuda a que como un fueguito pequeño que estamos como soplando y tratando de aumentar esa llama y ese fuego que estamos buscando. Y siempre estamos buscando entrar a las puertas del cielo a través de la oración, buscándole a Dios, buscando en oración y todo eso. Yo no sé en qué forma fue que este noble de Capernaum le pidió al Señor. Yo no sé cuál sería su actitud, pero yo me imagino que si el hombre estaba pidiendo por su hijo, y tal vez hubiera sido su único hijo, eso no lo sabemos, pero un hijo que él amaba mucho, él lo hizo de una forma completa, como cuando uno dice yo quiero orar en espíritu y en verdad. Quiere decir que entregó lo mejor de lo suyo. Además que le suplicó, le puso las manos en lugar rogativo. Pudo haber lágrimas en sus ojos. ¿Sí me entiende? Y mirar, decir, Señor, tal vez yo no tengo las palabras elocuentes para hacer que tú vayas a mi casa, pero mira mis ojos y mira mis lágrimas como representación de mi boca, de lo que yo puedo decir con mis labios, y escúchame. Y me escuchas. Entonces yo me imagino que eso fue lo que hizo que Jesús sintiera compasión de él y le cumpliera con su palabra. Le dijeron, vete para tu casa porque tu hijo está sano.
Yo pienso que, ¿por qué yo digo esto? Porque para mi concepto, y yo lo creo de verdad, es que las oraciones que son dichas en una forma así como muy, que no hay verdaderamente como intimidad, que son dichas así como rápidas, como que no tienen, que son frías, podría decir yo. Yo no pienso que esas oraciones puedan llegar así al cielo. Yo pienso que las oraciones que llegan al cielo con más poder son aquellas que se dan así como las dijo ese noble, en adoración, de rodillas, en súplica, con actitud de súplica y diciendo: Señor, te necesito, yo no te voy a dejar ir hasta que no me hagas este milagro, grabando, cogiéndose uno de la mano de Él. Esas oraciones tienen mucho más poder y mucha más capacidad para llegar a los pies del Señor y para ser escuchadas. Entonces, por eso quise hacer esa referencia de por qué es importante la forma como que oremos. No lo hagamos: Señor, sí, es que aquí estoy, ya estoy. No, una forma mucho más íntima, una forma más poderosa, con mucha más entereza, con mucha más parte de nuestro ser cuando hagamos estas oraciones. Amén. Entonces él le dijo: wow, ven a mi casa porque si no, mi hijo va a morir. Y él le dijo, lo escuchó en la forma en que él oró. Entonces, en ese momento en que el Señor le dice: vete a tu casa, que tu hijo está sano, el noble sale y se va. Él no dijo más, no dijo gracias, sino sale y se va. Contento, feliz, tal vez con lágrimas, pero esta vez no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alegría. Y entonces la gente se puede haber preguntado: pero, hey, un momentito, ¿por qué estás tan contento? Y entonces él pudo haber contestado: porque mi hijo está sano. Pero si usted no lo ha visto, ¿cómo usted puede creer que su hijo está sano? ¿Cómo usted puede creer si usted no lo ha visto? Tal vez usted va a llegar a su casa y lo que va a encontrar es un cuerpo. Y él, de actitud que demostró de que él estaba completamente confiado. Él estaba completamente confiado de que ya ese milagro se le había dado. O sea que ahí había, en este momento ya dejó de ser, se movió al segundo estado. El segundo estado de la fe es el que llamamos una fe que confía. Una fe que confía de lo que la palabra de Dios fue dicha, lo que la palabra de Dios cuando es dicha se cumple. ¿Sí me entiende? Esa es una fe que confía. Ese es el siguiente estado. Ya no es una fe solamente que busca, sino que ya creció hacia una fe que confía. Una fe que está seguro de que es suficiente que el maestro lo haya dicho para él creerlo. Y en esta fe ya hay más poder. Ya hay más poder porque ya no tenemos que estar constantemente buscando y buscando, aunque lo hacemos porque nos nace, pero ya entendemos que el Señor dijo la palabra y al decirla se cumple. Y al decirla se cumple. Este segundo estado de la palabra ya nos hace cambiar nuestra actitud. Ya, por ejemplo, esas tristezas que nos dan, que nos desfiguran la cara, cuando esta fe entra en nuestros corazones, ya nos cambia hasta la fisionomía de la cara, porque ya sabemos y entendemos que lo que el Señor dijo en su palabra, nosotros confiamos de que es verdad. Entonces crecimos de una fe que busca, que una fe que se mueve, una fe que ora, que aprende a orar con poder, que busca de la presencia de Dios. Ahora nos movemos a una fe que confía. Entonces el hombre feliz se fue para su casa confiando de que el Señor le había hecho, y con plena convicción de que ya se había hecho. Pero, ¿por qué? Porque él lo creyó. Él creyó en lo que la palabra le dijo. Yo no estoy seguro, exactamente como les dije anteriormente, de cuántas millas había entre Capernaum, que era donde estaba el noble, y Canaán, que era donde estaba Jesús. Pero como se dice, algunos escritores dicen que había entre 15 y 18 millas. El texto dice que los sirvientes se encontraron con el amo
al otro día. Y él les preguntó, ¿por qué yo digo esto? Porque si el sirviente creyó de tal manera, perdón, el noble creyó de tal manera, de que no se apuró para regresar a su casa. La distancia son 15, 18 millas, él pudo haber llegado el mismo día, pero llegó al otro día. Porque ahí el texto dice que fue que ellos se encontraron al otro día con los sirvientes y le dijeron que su hijo estaba sano. O sea que su corazón, en su alma, él sabía que su hijo estaba sano. O sea que no se apuró. Esa es la fe que confía. Ese es el segundo estado de la fe. Y cuando ellos le dijeron que él estaba sano, fue al otro día. O sea que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender en qué estado está nuestra fe. ¿Sí me entiende? Y en la narrativa dice que él salió contento y feliz a su casa porque sabía que su hijo estaba sano. Y que cuando el noble lo vio y vio sus sirvientes, le dijeron, entonces él creyó y todos los de su casa creyeron. Ahí es donde termina ese versículo. Que no solamente él creyó, sino que toda su casa. Hay una como discrepancia ahí, porque no se sabe en qué momento fue que este hombre creyó. Y hay varios expositores que hablan que pudo haber pasado en diferentes, pasado en diferentes momentos. Pero aquí lo importante es que él creyó en la palabra de Dios por encima de lo que el mundo le estaba mostrando, la situación que le estaba pasando, la circunstancia que le estaba pasando. Él creyó. Y así es como nosotros tenemos que pensar. Nosotros tenemos que creer. Y el noble llega a su tercera etapa de la fe cuando ve a su hijo, llega a su casa, no solamente cuando sus sirvientes se lo dijeron, sino que llega a su casa, el niño brinca sus manos, el hombre lo toma en sus manos como diciendo que, pensando, a ver, este sí es el mismo niño que yo dejé tan enfermo, y se da cuenta de que sí era verdad. Entonces allí es cuando él entra en la tercera etapa de la fe, que es una fe que no duda, no tiene la menor duda. No hay ninguna posibilidad de que en su alma y en su corazón entre la duda de que Dios y que Jesús es Dios y que Jesús es el que puede salvar los pecados. Jesús es el que lo puede ayudar. Entonces él creyó que Jesús era Dios, y su casa también creyó. Muchas personas queremos llegar a esa fe esa fe que no tiene ninguna duda, esa fe que da certeza en un solo brinco, en un solo momento, que eso va a llegar así. Y es como tratar de subir una escalera, pero no tener los primeros escalones, no pasar por los primeros escalones. Es muy difícil que uno pueda subir a la parte alta de una escalera si no pasa uno por los primeros escalones. No puede pasar, no tiene que haber. Para uno poder llegar ahí, uno tiene que pasar por todas las otras etapas de la fe. Su fe tiene que empezar, su fe tiene que pasar por la fe que busca, después tiene que llegar a la fe que confía, y tercero tiene que llegar a la fe de la completa seguridad. Allí es donde verdaderamente hay una salvación. Allí es donde sabe que Jesús es el único que te puede levantar, es el único que te puede sanar, es el único que te puede salvar. Y si Jesús dice, levántate porque serás sano, esa palabra tú la tienes que tomar como es, como una verdad, y seguirás adelante. Eso es lo que nos estamos llamando para entender la diferencia de estas tres partes de la fe. Es importante entender de que aquí hay algo que es importante, porque es la fe del noble la que salva a su familia, o tenemos que impartirle la fe también a nuestros hijos. Cuando una persona entra a la fe, no para de orar para que su familia también reciba y puedan ser llenos de la fe. O sea que la fe
no se debe dejar para uno solo. La fe hay que compartirla con sus hijos, hay que orar por ellos, hay que pedirle a Dios para que ellos puedan conocer de Él y saber que la promesa es grande, y la fe no es para uno solo. La promesa de la fe no son para uno solo, son para uno y para toda su familia. O sea que es importante que todos, cuando recibimos esa porción de fe, nosotros podamos entrar en oración para que nuestra familia también pueda ser salva, para que nuestra familia pueda recibir de la gracia de Dios. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de nuestra discusión. Entonces hablamos de los 3 estados de la fe que busca, la fe que confía y la fe que está completamente convencida, la fe que está completamente, el nivel más alto de fe de que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó entre los muertos, que es el que nos salva de nuestros pecados y que es el que nos levanta todos los días en la mañana por su gracia y por su misericordia. Vamos a hablar sobre las fallas o las debilidades que tiene. En la primera, la fe que busca. La debilidad que tiene la fe que busca es que es muy fácil que nosotros nos salgamos de esa constancia de oración. Es muy fácil de que empecemos muy bien y que oremos y que busquemos del Señor y que de un momento a otro nos enfriemos y lo hagamos en una forma esporádica o si lo hacemos de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el mundo constantemente te está diciendo, cuando estás pasando dificultades, cuando estás viviendo tu vida, ¿para qué ora si Dios a usted no lo escucha? ¿Para qué dices eso si usted no va a recibir ninguna bendición del Señor? Usted está loco, eso no le va a pasar. O si uno está orando para darle gracias a una oración contestada, pues le van a decir, ya no ore más, ya le contestó, no necesita orar más. O sea que la falla más grande, la debilidad más grande que tiene la fe que busca es el desánimo que uno puede recibir y entonces apartarse de todo lo que lo motivaba a uno, lo que lo hacía a uno buscar del Señor. Esa es una de las debilidades que puede encontrar uno en la fe que busca. Tenemos que entender de que no importa dónde estemos, bajo qué circunstancia estemos, si el enemigo nos quiere susurrar a nuestro oído y decirnos algo que es contrario a lo que la palabra de Dios dice, Dios nos da la autoridad para nosotros hablarle directamente y decirle, no, yo conozco a mi Dios, yo sé quién es mi Dios, yo sé porque yo leo sus promesas, nadie me las dijo, yo las leo, yo las entiendo y yo sé que son mías por gracia, no recibo lo que tú me estás diciendo, no voy a dejar que tú me saques de esa relación íntima que yo quiero tener con el Señor. O sea que hay que refutar cuando el enemigo te quiera decir, porque nosotros sabemos quién es Dios. Otra cosa es que muchas veces las personas llegan a la fe por circunstancias raras y diferentes. Hay mucha gente, yo he escuchado y he leído historias donde la gente pasó algo sobrenatural, ellos estaban por ejemplo atrás en la casa y estaban ahí meditando y de un momento a otro vieron una nube y entonces pensaron, Señor, si tú quieres esa nube se puede ir. Y la nube se fue. Y entonces por eso ya pensamos que el Señor nos habló y que ya con eso ya recibimos la fe y la salvación que necesitamos. Eventos de ese tipo de índole que verdaderamente no son como muy valederos. Y hay casos de situaciones que pasan que pueden decir sí, tienen valor y tienen mucha evidencia y todo, pero nosotros no podemos fijarnos en cosas que muchas veces son de casualidad o cosas para apoyarnos en nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar apoyada en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo, en lo que Dios dice acerca de nosotros, de quiénes somos nosotros, herederos y coherederos de la gracia a través de la sangre de Jesús. La palabra de Dios está llena de promesas. Eso es lo que hace que nosotros nos peguemos
y tengamos fe. No un evento sobrenatural, no dejemos que algo raro, que si pasa, bienvenido sea, pero que no sea nuestro apoyo, no sea por la razón por la cual nosotros nos movemos en los caminos del Señor. No podemos estar constantemente pensando que ese tipo de eventos son los que hacen que nosotros nos hacen. O sea que, como decía la palabra de Dios, nosotros no tenemos que estar esperanzados en ver milagros y prodigios para poder a tener una relación de fe que crezca, una relación de fe que confía y una relación de fe que está completamente en entendimiento de quién es Dios. No tenemos que esperarlos. Si los milagros y los prodigios se hacen, está bien, pero que no sea eso lo que nos hace a nosotros llegar a esos puntos de la fe. Tenemos que aprender a manejarnos en ese ámbito de tantas cosas sobrenaturales que pasan, pensando de que eso es lo que nos motiva a nosotros a movernos en la fe. Nosotros tenemos que creer en Cristo por lo que Cristo dijo, porque su palabra lo dijo, por lo que dijo, y confiar simplemente en su palabra y olvidarnos de eso. Yo pienso de que algunas personas han caído en la necesidad de poder ver prodigios y milagros para estar pegados al Señor. Y muchas congregaciones se reúnen pues llaman en servicios de prodigios y milagros, y si no pasan piensan que no hay avivamiento. Y no tiene que ver nada. Si una persona cambia su corazón, si una persona recibe al Señor, si una persona cambia su vida, si una persona se llena del Espíritu Santo, eso es motivo suficiente para uno estar más pegado al Señor y promoviendo su fe. Eso es más que suficiente. No tenemos que estar viendo ni prodigios ni milagros. Tenemos que confiar en Él, porque sus promesas son sí y son amén. Sus promesas son sí y son amén. No tenemos que estar. Y esa es una de las cosas que hacen que la fe de muchas personas sea limitada. Porque si no ven prodigios y milagros, si no ven que se está moviendo algo en una forma sobrenatural, entonces no creemos. Esa es una de las debilidades que tiene la fe que confía. Que si no estamos viendo prodigios y milagros, y lo dijo Jesús, si ustedes no ven prodigios y milagros, no creen. Si ustedes no lo ven, y eso es importante que nosotros lo recibamos. Es importante que nosotros lo entendamos. Y eso, solamente 7, 8 palabras de un versículo de la Biblia, y uno podría despedazarlos y mirar que se está hablando de 3 tipos de fe y se están hablando de 3 tipos de debilidades que la fe puede caer, basado en lo que el mundo le pone a uno y cómo lo saca a uno de ese entendimiento, de esa revelación de que la fe es algo en lo cual nosotros tenemos que apoyarnos para todo, y tenemos que cultivarla y tenemos que cuidarla y tenemos que entender en qué momento nos estamos saliendo de lo que la fe, a donde la fe nos quiere mandar. Es importante que continuamos creciendo, es importante que continuemos moviéndonos hacia esa dirección en una forma total y plena, gozándonos de nuestra relación con Dios, con nuestra familia, transformando nuestro medio ambiente, utilizando los recursos que Dios nos da para apoyarnos los unos a los otros, para continuar una relación íntima, porque esto es algo que se tiene que hacer con las otras personas, pero es una relación íntima entre el Señor y yo, pero con la ayuda de todo el mundo, porque todos nos ayudamos los unos, oramos los unos por los otros, nos amonestamos los unos a los otros, podemos por medio de la palabra decir a una persona algo en un momento preciso y levantarlo cuando se siente triste, se siente que está caído, se siente que está pasando por una situación difícil. Pues entonces para eso somos llamados, para ayudarnos los unos a los otros. De todas maneras, le doy gracias a Dios por eso. Les pido de que continúen orando por la iglesia, para que pues el Señor se glorifique y que los planes que ha puesto en el board de la dirección se puedan cumplir. Se está tratando de implementar
servicio bilingüe, para que podamos estar unidos. El deseo, yo sé que de Dios, en el corazón de Dios, es de que todos estemos unidos como una sola iglesia. Por favor, seguimos orando. Voy a continuar orando por las peticiones que se han puesto aquí en el chat y por las peticiones que se nos han dicho durante la semana, y poder seguir en la mano de Dios. Te doy gracias, Señor, gracias poderoso, te doy gracias por este día y la oportunidad que nos diste para aprender, para recibir de ti, Señor, para leer del texto, Señor, donde nos muestras, Señor, cómo la fe, Señor, que tú nos das, Señor, puede crecer para convertirse, Señor, en un fuego abrasador, Señor, en un fuego que transforma, en un fuego que cambia, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí en este momento. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, llegue libremente, Señor, a sus casas, a sus hogares, a su corazón, a su conciencia, Señor, que sea su alma, Señor, recibiendo tu Espíritu y siendo afectada, Señor, por tu palabra, Señor. No, yo te pido, Señor, que les des gozo, paz, tranquilidad en esta semana que empieza, Señor, para muchos que vuelven a sus trabajos. Tu protección esté sobre ellos, tu cuidado, Señor, que por donde ellos pasen, Señor, sea tu ángel protector llevándolos, Señor, dirigiéndolos, sea tu mano, Señor, fuerte, Señor, mostrándoles el camino. Que tengan un corazón, Señor, listo y dispuesto a escuchar tu voz, Señor, el susurro, Señor, a través de una canción, a través de una oración, Señor, y puedan entender en un momento, Señor, que estemos equivocados para poder, Señor, tomar el camino, Señor, que tú quieres que tengamos. Yo te doy gracias, Señor, por nuestra iglesia. Yo te pido por el board, yo te pido por las personas, Señor, que están en este momento, Señor, tomando decisiones para los caminos que van a tomar a la iglesia. Ilumina sus vidas, dale sabiduría que viene de ti, Señor, dales entendimiento, Padre, para que sea tu obra la que se mueve, Señor. Yo te pido, Señor, especialmente, Señor, por las personas de la iglesia hispana, Señor, porque yo sé, Señor, que en este momento, Señor, desde los eventos que han pasado, Señor, nos hemos sentido separados. Pero yo te pido por ellos, Señor, por sus necesidades. Yo te pido, Señor, por el hermano Negrín, por su esposa, por su familia, Señor, por su salud, Señor, por su corazón. Te pido por la hermana Aurelia, Señor, porque sus padres, Señor, han estado delicados de salud, Señor. Tu amor y tu misericordia, Señor, está sobre ellos, Señor. Una mujer de fe, una mujer que te ama, Señor. Una mujer que no pide, Señor, sino tu amor y tu misericordia, Padre. Una mujer que está dispuesta, Señor, a servirte. Gracias por ella. Te pido, Señor, por Pablo, por Mayra, por sus hijos, sus nietos. Padre, entra, Señor, a su corazón, a sus vidas, Señor, transfórmalos, Señor, que te vean como lo que tú eres, Señor, su Dios, el que les provee, el que les da, Señor, tú los cubres con tu sangre, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que están en este momento, Señor, con una necesidad de salud, Señor, por Laura, Señor, por Richard, Señor, por Michelle, Señor, aquellos que en este momento, Señor, están esperando resultados, Señor, médicos. Padre, tu obra poderosa está sobre ellos, tócalos, pero aumenta su fe, Señor, para que ellos, leyendo tu palabra, sabiendo que tú dices que por tus llagas somos sanados, se apoderen de esa promesa, Señor, y deje que su espíritu, Señor, se goce, Señor, sabiendo de que tú estás haciendo la obra en ellos, que tú ya les diste sanidad, Señor. Este es el momento de darte gracias por su sanidad. Y yo, Señor, y nuestros hermanos aquí reunidos, damos gracias por su sanidad, Señor. Te pido por la hermana Yuri, Señor, que está pasando por momentos difíciles, Señor. Te pido por su corazón. Te pido por su vida, te pido por su padre, Señor. Te pido que la bendigas. Te pido, Señor, que la cuides, que la proteges, que la llenes de tu presencia, Señor. Que le des paz, Señor, porque ¿quién puede entender la pérdida de un ser querido, Señor, humanamente? Solo tú, Señor, puedes entrar a nuestro corazón y transformar nuestra tristeza, Señor, en gozo. Padre, yo te pido por ella, yo te pido, Señor, que la cuides, Señor. Yo te pido que la mantengas, Señor. Te pido por nuestros familiares en Colombia, por Ray, por Marcela, Señor, por sus hijos, Señor, para que los bendiga, Señor, por Harrison, por aquellos, Señor, que en este momento, Señor, tal vez tengan una chispa, Señor, en su corazón, para que esa chispa crezca, Señor, y los haga moverse, Señor, a la dirección que eres tú, Señor, hacia ti, a los caminos tuyos, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque tú estás siempre presente, Señor. Te pido por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Te pido por nuestras familias aquí, Señor. Te pido por Yaisuri, Señor, por sus grandes logros, Señor, porque tú estás haciendo grandes cosas, por escuchar nuestra oración, porque es un testimonio. Te pido por toda la familia de Disney, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques en sus hijos, en su vida, en su corazón. Llénalos, Señor, de ti. Tú eres un Dios poderoso. Tú tienes amor para todos. Tú tienes mesas, Señor, establecidas
establecida para cada uno de nosotros, Señor, y nosotros te queremos buscar, Dios poderoso, buscarte, Señor, en todo momento, Señor, buscarte, Señor, de ese amor poderoso. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios hermoso. Te pido por mi sobrina, por Sara, Señor. Yo sé que ha pasado momentos, Señor, de sentirse mal de salud, pero Padre, para ti nada es imposible, Señor, nada es imposible. Yo te he visto, Señor, sacar, Señor, de los huecos cenagosos, Señor, de situaciones difíciles, levantar, Señor, a gente, Señor, que estaba desechada, Padre. Para ti nada es imposible, Señor, y hoy estamos orando, Señor, por ese poder, para que se establezca en nosotros, para que tu amor y tu poder se mueva, Señor. Te pido por Mónica Mejía, por su matrimonio, para que tú, Señor, en estos momentos tan difíciles, toques, Señor, esa pareja, tócala, Señor. Solamente tú puedes restablecer, Señor. Cuando estamos unidos en tu espíritu, dejamos el egoísmo que sentimos, Señor, de querer tomar nuestra posición y pensar que la otra persona está equivocada. Pero tú nos llamas, Señor, a que haya una concordancia. Unidos contigo, Señor, somos más que vencedores. Lo importante es conocerte, lo importante es saber cómo atraer, Señor, tu milagro a nuestras vidas. No es difícil, Padre, es cuestión de fe, es cuestión de creer, es cuestión de buscarte, es cuestión de amarte, Señor, así como tú nos amaste, porque tú nos amaste primero, más encima que todo. Señor, guarda, la mente, Señor, de Mónica Mejía, de su esposo, para que no haya nada, Señor, en sus vidas, Señor, que quite, Señor, lo que ya tú reclamaste para ellos, que es vida y vida en abundancia, dice tu palabra. Tú nos llamas a ser cabeza y no cola, a dar prestado y no pedir prestado, Señor, a orar por otras personas, Señor. Tú nos llamas a que reconfortemos, Padre. Para ti, tú eres un Dios lindo, Señor. Yo me gozo, Señor, cuando te hablo, Señor, porque es fácil, es sencillo. No estamos buscando ningún misticismo. No tenemos que tener un conocimiento grande de la palabra o estar en un lugar especial. Tú estás en todas partes y tú estás en cada hogar representado, Señor, aquí, Señor, en este momento, Señor. Cada persona que está viendo este lugar, yo lo bendigo en el poderoso nombre de Jesús y declaro que el poder, Señor, de tu Espíritu está sobre ellos y que tú vienes y reclamas sus vidas, Señor, porque tú las ganaste, Señor, con la sangre de tu Hijo, Señor. La muerte, Señor, la tristeza, Señor, la desesperanza, la necesidad, Señor, la falta de salud, Señor, hoy se va de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús declaramos de que tú, Señor, vences sobre nuestras familias, sobre nuestros hermanos, nuestros sobrinos, Señor, nuestros padres, Señor. Tu poder y tu gloria está sobre nosotros en este día. Yo te glorifico, Señor, y te pido que continúes haciendo la obra en nosotros. Tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuya la misericordia. Te entregamos, Señor, hoy este día, este resto de día, y te damos gracias por este resto de semana. Protégenos, Señor, aquellos que están en este momento saliendo por primera vez, Señor, a trabajar ahora que se están abriendo las cosas. Bendice este país, Señor. Bendice, Señor, esta ciudad. Bendícela, Señor, porque tenemos que entender y tenemos que tener conciencia, Señor, de que tu poder está sobre nosotros, pero que hay cosas que nosotros tenemos que hacer por nuestra parte, Padre. Tú estás con nosotros. Tú nos diriges, Señor. Nosotros abrimos camino, pero tú diriges nuestras sendas, dice la palabra. Yo te doy gracias, yo te bendigo, yo te exalto y te glorifico en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo les bendigo a todos, le doy gracias a Dios por sus vidas, gracias por estar aquí y espero que el Señor, el Dios de la misericordia, esté con ustedes en el resto de esta semana y con la ayuda de Dios nos veremos pronto. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga.